Cápsulas financieras, presentado por Alliot Global Venezuela. Bienvenidos amigos nuevamente a un episodio de Cápsulas Financieras. Como siempre, mi amigo y socio Luis Urrieta está conmigo y hoy tenemos de invitado a Miguel Medina. Bienvenido Miguel, gracias por haber aceptado la invitación a Cápsulas Financieras. Bueno, Miguel es el CEO de Trimit. Trimit es una empresa partner de Odoo, el famoso sistema belga que da tanto que hablar hoy en día en Venezuela y en el mundo, Miguel, ¿no? Porque entendemos que está en todas partes el asunto. Y en este caso particular, nosotros tenemos muchas preguntas contigo, Miguel, ¿no? Entendemos que Odoo, gracias a ustedes y a algunos otros partners de Odoo, está muy difundido y donde quiera que nosotros en el ámbito de la actividad profesional nos movemos, vemos que la gente nos pregunta, y bueno, mira, ¿y ustedes qué opinan de Odoo? O los que ya los tienen hablan de Odoo, lo recomiendan. Entonces, bueno, por esa razón nos pareció muy propicio invitarte para que tú nos aclares de primera mano las dudas que tenemos al respecto. Claro. Uno de los puntos importantes es cómo defines tú a Odoo, o sea, si tuvieras que darle un nombre a Odoo o lo que Odoo ha hecho a los efectos del mercado actual, ¿quién es Odoo y qué es para las personas que no lo conocen? Listo, sí. José, a ver, para mí Odoo hoy en día, sin lugar a dudas, representa el mejor software de gestión de empresas que se adapta más a los paradigmas actuales en cómo se hacen empresas y cuál es la flexibilidad y el pragmatismo que tienen que llevar hoy las empresas. Que a diferencia de los software tradicionales de más data, Odoo está mucho más apto para las empresas de hoy en día. Okay. Y si te tuviéramos que preguntar, Miguel, en la experiencia de implantación que han tenido ustedes, ¿cuál ha sido ese gran vacío que tienen las empresas venezolanas que vino a llenar Odoo? O incluso quizás, lo estamos viendo desde la perspectiva venezolana, pero también pudiéramos hablar cuál es el vacío que han dejado los sistemas en el mundo que Odoo está cubriendo hoy día. Claro, no, totalmente buena la pregunta. Yo creo que puedo responderla desde dos puntos de vista, de lo que nos llevó a usar Odoo como software, a implementar Odoo, y lo que veo también en el mercado internacional, ¿no? La realidad es que, como decía antes, la manera de hacer empresas en el mundo para mí ha cambiado y creo que todos lo podemos aseverar. Hoy en día se necesita tener un nivel de adaptación mucho más rápido. También los perfiles que trabajan en las empresas hoy, incluso llegando a las directivas, tienen una manera de pensar diferente y hace que todo sea mucho más acelerado que como era antes. Hay mucho software como puede ser SAP, que es el típico o el característico de estos ERP, que al final se quedaron en una dinámica de mucha rigidez, ¿no? Son muy buenos, llegaron a poder adoptarse en empresas o en industrias muy grandes, como puede ser la manufactura de vehículos, como puede ser en el sector petrolero, que al final son industrias gigantescas y SAP es o era perfecto para ellas, ¿no? Sin embargo, se quedaron mucho en esa rigidez y eran industrias que tampoco necesitaban demasiado cambio y al final empezaron a llegar software como Odoo que al final le quitaron o se adelantaron a todo el proceso que era de cómo estaban evolucionando las empresas y al final se volvieron mucho más rápidas de adoptar, de aprenderse y de implementar en las empresas, ¿no? Y ahí vamos un poco hacia lo que nos llevó a nosotros a caer en Odoo justamente como Trimit, en donde más que todo en el mercado venezolano nos empezamos a dar cuenta que las empresas o tenían estos monstruos rígidos y estas empresas se quedaron rígidas, o estaban estas empresas nacientes que al final no tenían estructura. Y desde los dos puntos de vista, Odoo representa un software amigable, ¿no? que puede rápidamente generar valor en los dos tipos de empresas. Y nosotros empezamos a ver cómo habían empresas que podían tener data, o sea, podían tener muchos años de trabajo o podían ser nuevas, que al final carecían justamente de procesos y carecían justamente de una base sólida sobre la cual empezar a hacer cosas. A partir de eso empezaron a llegar muchos clientes que querían innovar. Cuando nos escucharon que éramos desarrolladores de software, querían hacer software, querían implementar tecnología en sus empresas, pero no tenían una base sólida de procesos sobre la cual un sistema y cualquier cosa que me ayudara a escalar podría apalancarse, ¿no? Y ahí es cuando vimos como una oportunidad de negocio increíble Odoo,
que estaba teniendo era punta de lanza, estaba haciendo punta de lanza en el mercado y lo sigue siendo, y a la vez atendía una necesidad de implementación rápida y de atender una necesidad inmediata que tenía el mercado venezolano. Excelente, me parece Sí. muy bien. Ahora, Miguel, fíjate que en Venezuela este proceso de transformación digital se ha venido dando de una forma muy rápida y yo creo que en estos meses que hemos pasado más recientemente esto se ha acelerado más todavía. Digamos que venimos de procesos en los cuales eran muy manuales y ahora tenemos todo este tema de digitalización, o sea, una serie de elementos que están, Odoo es pionero en todo esto. ¿Hasta qué punto el empresario venezolano está consciente de esas virtudes del sistema administrativo y de la herramienta de Odoo para su mejora en la empresa? Yo hoy de alguna manera visualizo dos tipos de empresarios, ¿no? Si lo ponemos a grandes rasgos. Hay un empresario experimentado que tiene años haciendo negocio y que ve las virtudes de lo que puede traer la tecnología. Sin embargo, ahí pongo un asterisco que ahorita lo discuto un poco más. Y luego viene otro empresario que es joven, que está naciendo, que está haciendo su carrera o empezando su carrera de empresario, que valora mucho, porque además viene de incorporar tecnología en su vida en general, ¿no? Y valora mucho la tecnología y sabe que tiene que montarse en estas herramientas tecnológicas. Donde yo creo que hay una brecha en general es que hay una cultura de un poco paradigmática, ¿no? O contradictoria, en donde vemos que se ve la necesidad de la tecnología porque yo quiero ser más rápido, yo quiero ser más eficiente, yo quiero minimizar costos, yo quiero hacerlo todo perfecto, todo bien, quiero ser el mejor al lado de mi competencia, pero a la vez hay una cultura de muy poca inversión en tecnología. Exacto. Entonces ahí es donde podemos ver contra esas contradicciones que todavía existen en los empresarios y hacen que de alguna manera ellos mismos o nosotros mismos, incluyéndome a mí, porque seguro que alguna vez, nos saboteamos, ¿no? Y saboteamos justamente ese progreso al que sabemos que tenemos que ir, pero al final no hacemos o no tomamos las acciones correspondientes para llegar. Claro, sí, digamos que no se visualiza que más bien con la herramienta lo que vas es a reducir los costos que ya están incurriendo en el tiempo para poder tener esos resultados. Correcto. Pasa algo interesante que es parte. A mí me encanta el trabajo que hacemos porque la verdad es que nos ha dado mucha noción de cómo está el país. O sea, en general, el 2020 era una cosa, el 2026 otra cosa, el 2023 era otra cosa, y nos da mucho, nos ayuda a tantear realmente cómo está el mercado, sobre todo porque conocemos de muchos nichos, ¿no? Pero la realidad es que podemos ver cómo hay una mentalidad, sobre todo de la Venezuela antigua y de la mal llamada, o digamos coloquialmente dicha, Venezuela saudita. Es que el tema de los costos no era una necesidad de estar pendiente o de estar tan pendiente. Sí, vendíamos mucho, ganábamos mucho y los márgenes nos daban para seguramente pagar o costear, y sobre todo tapar ineficiencias con plata. Sí, la ganancia arropada en ineficiencia. Exactamente, y la realidad es que no lo sentíamos y entonces seguíamos ganando plata y por lo tanto esas ineficiencias podían seguir ahí, ¿no? Así es. Si había algo que relativamente me estaba haciendo un dolor importante a mi empresa, bueno, ahí es que lo atendí. Pero eso hace que hoy incluso, a pesar de que ya la economía es otra completamente y hoy hay una necesidad imperante, importantísima, de reducir costos o de optimizar mi gasto, hace que sea difícil porque no estaba acostumbrado a hacerlo. Así es. Y cualquier cosa que me ayude a eficientar esto, como puede ser un software y sobre todo poner un marco de trabajo sobre el cual la gente pueda operar bien y operar mejor, la realidad es que me lo pienso 3 veces, 4 veces, porque esa inversión con la que voy a dar, no sé si realmente me va a dar ese retorno de inversión al que yo estoy esperando, ¿no? Claro. Y ahí se hace toda la dinámica que es la que nos sumergimos nosotros todos los días. Claro. Ahora, ustedes entiendo que tienen una variedad de clientes en el área, ¿no? ¿En qué sectores consideras que están más fuertes en este momento? O sea, área de servicios, retail. ¿En qué áreas tú piensas que como que ha sido más demandado el servicio? Yo creo que, bueno, si podemos ver la Venezuela de 2016-2017, que fue la que empresarialmente estuvo más golpeada y que de alguna manera ahí vino como un resurgir, hemos vivido toda esa transición desde, supongamos, 2018-2019 hasta hoy, en donde para mí ha habido varias etapas, ¿no? La primera era la del retail, y la del retail era una economía demasiado de consumo,
en donde todo lo que yo recibía lo iba a un restaurante y me lo gastaba, ¿no? O sea, era la dinámica general, ¿no? Y eso nos hizo tener que especializarnos mucho en todo lo que era el retail, cosas Sí. muchas de transacciones inmediatas, ¿no? No tanto la distribución, no tanto el mayoreo, a pesar de que sí existía, Ujú. pero todo se iba mucho a las empresas que más necesitaban o que de alguna manera querían dar el paso más rápido, eran estas empresas de consumo, vamos a llamarlo inmediato, o retail, ¿no? Restaurantes, cadenas de farmacias, supermercados, etcétera, que eran muy, muy transaccionales del momento, ¿no? Al detalle. A partir de eso ha venido creciendo y se vinieron incorporando más las distribuidoras, el mayoreo, Sí. que de alguna manera dijo, se está empezando otra vez a alzar el consumo, tengo que distribuir más, entonces bueno, voy a renovar lo que tenía obsoleto. Y hoy en día uno ve distribuidoras que venden muchísimo y uno le impresiona cómo venían funcionando con software tan arcaico. Correcto. Sí. Y tú dices, wow, pero bueno, ellos se han venido incorporando. Y algo que empezó a pasar a partir del 2023, quizás más cerca del 2024, es que el sector productivo también empezó a dispararse, ¿no? Ya. Y esa parte ha sido súper interesante para nosotros porque hemos visto cómo Venezuela va evolucionando, o sea, y es relativo el alcance al que hemos llegado, pero se ha podido ver cómo comenzamos por retail, después empezamos por distribución, ahora vamos con mucha manufactura. Y hoy en día la realidad es que nuestra expertise está ahí en retail, manufactura estamos dándole bastante duro y nos encanta todo el tema productivo. Sí. Y todo el tema de distribución. Ya el sector servicios es un poco, yo creo que un poco más agnóstico a utilizar o a implementar estos servicios tan de lleno de consultoría, de procesos, tal. Creo que normalmente lo hacen mucho in-house. A excepción que creo que es otro tema en donde nos podemos extender más, que es el sector salud, que es servicio y tiene otras maneras de hacerse con los que también hemos llegado a coquetear o tener relación con. Bueno, nosotros en la firma que somos de servicio usamos Odoo, ¿no? Exactamente, somos de clientes. alguna manera somos. Tú sabes que, Miguel, que nosotros nos hemos dado cuenta que en la misma medida en que vamos haciendo los trabajos dentro del ámbito profesional, como acaba de mencionar Luis, vemos que los usuarios comentan que uno de los factores que efectivamente les llama más la atención o que les genera mayor solución es el tema de la modularidad que tiene Odoo. Yo no sé si nos puedes comentar un poquito de eso, ¿qué es, o sea, por qué esa modularidad es tan especial? O sea, ¿qué es lo que le da ese atributo tan especial a Odoo? Sí, yo creo que muchos softwares funcionan de manera modular, aunque uno lo escucha más hoy en día de ese afán por Odoo en los módulos, pero lo característico que para mí tiene Odoo, que en el mercado, viendo la competencia, no lo hace tan bien, a mi parecer, como lo hace Odoo, es que Odoo tiene la capacidad de utilizar algo un alcance muy reducido, con facilidad y con un alcance importante, por decir un ejemplo, un módulo de CRM, con un empaquetado que implementé muy rápido, pude adoptarlo rápido y me funciona bastante bien para lo que necesito, desde un solo módulo hasta poner muchísimos módulos y crear y poner toda mi empresa completa ahí. Y lo más importante de eso es que es donde para mí se hace la parte interesante o atractiva, es que puedes pensar de manera muy modular, pero a la vez todo está muy integrado. Entonces hacen que cuando yo de repente hago una implementación de CRM, a pesar de que yo no tenía ni siquiera instalado un módulo de contabilidad, por así decirlo, o por poner un ejemplo, yo puedo estar operando y haciendo toda mi parte comercial y en algún momento llego a implementar la parte administrativa y contable y es como si yo siempre hubiera estado operando ahí. Claro. Entonces me ahorra mucho tiempo en cosas que de otra manera o en algún otro software es como tengo que hacer otra implementación muy grande para hacer otro software administrativo contable y no se hablan mucho entre sí. Entonces es algo que a nivel de practicidad, de rapidez de implementación y de adaptarse muy rápido el usuario, te da una flexibilidad o es muy amigable, ¿no? Puedo comenzar de pequeño, después voy armando mi Lego y a la vez todo eso se va comunicando y no es traumático ir implementando uno tras otro. Una cosa, tú sabes que escuchándote hablar ahorita en lo que me estás comentando, por ejemplo, si yo te
te preguntara a ti, Miguel, ¿cuál es el módulo estrella? O sea, el que tú consideras que es el que se lleva las 5 estrellas de oro de Odoo. ¿Cuál es ese módulo que es el más apreciado por el usuario? Te voy a decir, por un lado, digamos, lo que el contexto obliga, ese módulo estrella que es obligado por el contexto, y te voy a decir el que, o por lo menos te voy a hablar un poco de lo que me parece a mí, ¿no? O de cuáles me gustan a mí. Sin lugar a dudas, el estrella, el que más todo el mundo pide, es el contable, pero para mí, que es la parte que no me gusta tanto de implementar Odoo en Venezuela particularmente, es que toda la gestión empresarial, desde el punto de vista del sistema, todo está en torno a la contabilidad. Porque hay un marco regulatorio sumamente, digamos, estricto, vamos a llamarlo, que por temas de siempre estar muy pendiente de que no me fiscalicen y me multen, que estar demasiado pendiente de estar muy al día y que nadie me pueda multar y no quedar mal con el CENIAT. Todo torna alrededor de la contabilidad y de la localización fiscal, ¿no? Uh-huh. Lo malo de eso es que al final terminas siendo demasiado restrictivo hacia todos los procesos porque estás demasiado pensando en lo fiscal. Uh-huh. Y la realidad es que los empresarios, los dueños de los negocios, los fiscales es lo que menos les importa. O sea, como que yo tenga mi declaración bien, y mi libro de venta bien, o sea, todos mis requisitos de ley bien, uh-huh, porque tengo que estar pendiente de eso. Eso es algo que debería ser matemática básica, ¿no? Sí, claro. Hay un factor que se suma, Miguel, y es que quizás en este momento somos uno de los países con mayor índice de tributación. Es decir, el grado de contribución que tiene una compañía hoy día en Venezuela supera a cualquiera de los países latinoamericanos. Sí, incluso vecinos. Sí, claro, entonces, bueno, de alguna manera eso está haciendo que ese efecto se genere también a los efectos de la implantación. Correcto. Y de tratar de buscarle más las bondades por la vía de la fiscalización que por la vía del procesamiento, generación de negocio, medición de rentabilidad y todos estos otros elementos. Y para mí realmente al final desvirtúa mucho lo que es la esencia de estas implementaciones, porque al final para nosotros realmente lo más importante, sin dejar a un lado el tema fiscal, es el tema de hacer bien los procesos, es de cómo eficiento, uh-huh, cómo hago que mi empresa realmente sea una máquina bien aceitada. Sí. No es estar 100% pendiente de que los libros o las retenciones me cuadren, ¿no? Entonces se tergiversa eso y la realidad es que en vez de ver todo un panorama gigante alrededor de toda la empresa, mis indicadores de gestión, cómo son mis costos, cómo son mis ingresos, dónde estoy perdiendo más, cuál es mi canal de venta, cómo meter la inteligencia comercial, financiera, productiva, operativa, cómo todo va muy dirigido a la parte fiscal, que es la parte que a mí en general no me gusta. Sí. Mira, Miguel, hay otro tema que, bueno, tú sabes que la inteligencia artificial ahorita está en todo. Y prácticamente no hay proceso, no hay actividad, desde la planificación de un viaje, desde la generación de una compañía, desde la administración de un inventario, cualquier cosa que se haga está en este momento de alguna manera censado por la inteligencia artificial, ¿no? Desde ese punto de vista, nos gustaría escuchar tu opinión, sobre todo desde la perspectiva que ha hecho la inteligencia artificial convertirse en una necesidad más que un lujo. O sea, ¿cuál es tu perspectiva como hombre de sistemas, hombre de ingeniería sobre esta materia? Sí, fíjate que incluso hemos tenido consultas de clientes en donde nos manifiestan, oye, pero ¿cómo usa Odoo la inteligencia artificial? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo se ve eso? Entonces yo digo, oye, vamos a ponerlo acá en el programa para que tú nos lo aclares. No, genial. Para dar respuesta primero a esa pregunta de Odoo, la realidad es que Odoo, el tema es que la inteligencia artificial hoy en día está connotada, o la connotación principal está con lo que llamamos los LLM, que son los modelos de lenguaje natural, ¿no? Que al final tú escribes y él te responde y todo bello, perfecto. Uh-huh. Pero la inteligencia artificial detrás todo un poco de cosas como el machine learning, el aprendizaje de máquinas, las redes neuronales. La lectura de las facturas, eso. Entonces, claro, Odoo ha venido incorporando desde hace tiempo algunos algoritmos de aprendizaje de máquina, justamente de lectura y de detección de patrones, que al final te ayudan a, por ejemplo, tengo una factura y simplemente con una foto ya él me la analiza, y él sabe más o menos cuál debería ser el gasto, cuál es el producto, y él la arma. Desde ahí, Odoo ha venido coqueteando, por así decirlo, y tiene cosas interesantes para incorporar los mismos patrones para conciliaciones bancarias.
en donde tú generas los modelos de conciliación, entonces ya Sí. tú sabes más o menos, él tiene un algoritmo que justamente busca cazar todo eso y buscar lo que más coincide con qué, y además te quita un trabajón de Sí, encima, ¿no? Y lo que hemos sido testigos del trabajo manual que conllevaba Que una conlleva conciliación eso, 100%. bancaria y que todavía con todos los sistemas es Total. un trabajo, o sea, eso de verdad Cuando, que es cuando los una clientes maravilla. llegan a esa parte Ujú. y ven lo que el trabajo que les puede quitar, por ejemplo, de los clientes que nosotros podemos tener, sobre todo el retail y, Sí. y las cadenas grandes que tienen millones de transacciones y sobre una todo barbaridad. con nuestros métodos de pago que son millones de transacciones y el doble de métodos de pago porque pago doble, pago mixto, pago lo que sea. Sí, Eso es un tema que le quita un trabajo de encima, ¿no? así es. Y ahorita están incorporando hace poco lo que es conectarse a modelos de lenguaje como Gemini o como ChatGPT, que de una manera generas agentes conectados a estos modelos de lenguaje Ujú. que se alimentan de la base de datos de Odoo. Eso me parece interesantísimo porque al final uno puede tener un agente que está conectado a un ChatGPT o a un Gemini conectado a mi base de datos en donde puedo decir, no sé, evalúo mis proyectos, en el caso de nosotros, por ejemplo, y quiero que me mida rentabilidad de mis proyectos, cuál es el que está a riesgo, cuáles son las cosas que deberías hacer para mitigar este tipo de riesgo, lo que sea, Ujú. y el tipo te hace, te analiza tu base de datos y te arma todo un plan o te muestra gráficos o te muestra cosas, ¿no? Sí. Solamente con tú escribirle, ¿no? Correcto. La realidad es que está relativamente incipiente. Yo no sé hasta cuánto va o cómo va a seguir avanzando ese tema, porque la realidad es que, un poquito ya más yendo a la primera pregunta que dice José, esto es una cosa que a mí mismo, que yo todos los días Ujú. estoy estudiando, que todos los días estoy leyendo y viendo, porque además ese es mi nicho y eso es Ujú. lo que vendo, Ujú. a mí me tiene asustado. O sea, Que quedamos para el resto. sí. No, y a veces desde el conocimiento yo lo hablo con Diego, mi socio, y él a veces está como, él sabe que está desactualizado Ajá. porque él no tiene ese background tecnológico, Claro. pero cuando yo le digo, él se empieza a asustar porque yo le empiezo a decir, salió esto y esto y esto y esto y esto. Pero la realidad es que hay que, o sea, eso vino para quedarse obviamente, Ujú. y te aligera y te quita un montón de trabajo que hay que utilizarlo. Ujú. Para Sin mí duda. hoy la brecha mucho está en nosotros dueños de negocio, que estamos o lo repelamos un poquito y esperamos para estudiarlo, o no, bueno, eso se encargará otro. Ujú. Pero Sí. en estos días justamente escuchaba un podcast de alguien que decía qué va a empezar a pasar. Sí. Que personas menos capacitadas que tú, pero que saben utilizar mejor estas herramientas, van a Ujú. tener mejores Ujú. puestos, o mejores ingresos, Ujú. o mejores cargos que tú. Ujú. Y entonces eso es, oye, Sí, yo- sí, yo- es una perspectiva. Sí. Yo realmente yo lo visualizo como, por ejemplo, las ensambladoras. Hace muchos años las ensambladoras usaban mano de obra directa para cada parte de ensamblaje, ¿no? Hoy en día todo lo manejan robots, toda la línea de ensamblaje, pero interviene el ser humano obviamente en los puntos clave. Claro. Entonces digamos que lo que es el trabajo, como se llama, de carpintería, Ujú. este es el trabajo que realmente ayuda o sea que de alguna forma para nosotros como profesionales el reto es, oye, cada vez tener mayor capacitación para poder analizar mejor las cifras 100%. y poder dar ese resultado, porque eso es algo que, digamos, hasta ahora todavía la inteligencia artificial no lo va a hacer. y ¿no? no- y- O sea, la inteligencia artificial no va a hacer un podcast aquí donde hablemos de eso, o sea, Correcto. estamos lejos de eso. aunque ahí para mí el mayor reto está mucho, sobre todo en los egos, porque nos pasa a nosotros mismos, con desarrolladores de software, con los programadores, que eso están todos los días estudiando y les encanta aprender cosas nuevas, etcétera. Y ellos saben usar la inteligencia, Sí. conocen las nuevas Ujú. herramientas y tal, pero a esas no las usan. Y tú le dices, pero úsalas. Ujú. Y al final también viene un tema de que hay un ego, no en todos obviamente, pero Sí. hay un ego de que, pero entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ujú. Y tiene que saber que, bueno, ya tu tiempo de echar código pasó. Ahora Exacto. lo va a hacer mejor una máquina. Ahora tú vas a supervisar el trabajo que hizo la máquina. Exactamente. Pero cuando no te ves en ese rol, entonces es difícil verlo y tú quieres Correcto. seguir a la antigüita tú echando tu código, ¿no? Exactamente. Mira, ¿sabes que nuestro equipo estadístico nos dice que de acuerdo a estadística mundial, todos estos ERP ahorran entre un 20 y un 35% de costos en las empresas, digamos, al final de todo, ¿no? En el caso de Odoo, tú podrías tener una estimación de un valor real de ahorro en costos que pudiese tener una empresa después de la implementación completa, o sea, después que pueda el sistema estar totalmente integrado. Sí, nosotros hemos hecho muchas veces el intento de encontrar estos datos
pero encontramos por lo menos dos tipos de empresas, ¿no? Entre nuestros clientes. Los que nunca midieron un retorno, y incluso yo me he sentado, hubo un caso una vez que yo le dije, mira, justamente un cliente parecido a ti me está preguntando cómo ha sido un retorno de inversión para ustedes, para más o menos si vale la pena para él invertir en esto, ¿no? Sí. Cuéntame cómo lo has venido viendo tú, ¿no? Y él, oye, Miguel, la verdad es que me raspaste. Yo nunca he visto eso. Y es una corporación de más de 7 empresas, tienen de todo un poco, tienen manufactura de maquinaria, tienen empresas de servicio, tienen empresas agropecuarias, tienen un poco de cosas. Y él nunca se lo había preguntado. Pero bueno, entonces yo le digo, bueno, pero vamos a comenzar por lo básico. Y ahí más o menos empezamos a sacar, nos sentamos un par de veces para venir. Y lo único, o sea, lo que sí de una vez encontró y que fue lo más directo, fue que por lo menos él tenía SAP antes y él se gastaba por lo menos $20,000 anuales en mantenimiento de servidores, mantenimiento de licencias, en tales y cuales cosas. Su implementación en su momento fue de alrededor de $2 millones. Y ya de una vez podíamos mostrar que por lo menos en comparativa, la implementación con nosotros fue por menos del 10% de eso. Claro. Y el gasto que ellos hacían anualmente pasaba de $20,000 a $2,000. Sí. Entonces ahí ya una reducción de costos importante de cajón, ¿no? Claro. Ahí lo que pudimos ver fue no retorno, ellos no lograron ver su retorno, pero lograron ver una disminución por lo menos en el gasto, ¿no? Claro. Que bueno, si sacabas un poquito más de número, le van a poder ver en cuántos años ya podría estar yo o ella ahorrándome una plata que no hice, porque efectivamente al principio tenías la implementación, por unos años la implementación si no lo hubiera hecho me lo hubiera ahorrado, pero bueno, a partir del cuarto o quinto año ya sé que ya estoy bajando todos mis costos de manera importante, ¿no? Y sí tuvimos otros casos en los que hemos venido evaluando esto y sobre todo porque a partir de esta implementación que tuvimos empezamos a buscar justamente indicadores que primero me ayudaran a mí en mi venta, Sí. Y después que también le pudieran mostrar a los mismos clientes cuánto realmente es el provecho que le están sacando. Y en los casos que hemos logrado sacar, realmente, o sea, lamentablemente no son estos 20-35%, oscilan entre el 10 y 15%, pero por lo que ya es un número importante. ya es un número importante, ¿no? Claro. El gran problema, y es parte de la cultura en sí de las implementaciones, o vamos a llamarlo quizás la falta de cultura en las implementaciones, sobre todo en lo que hemos visto en este país, es que muchas veces no estoy abierto a cambiar lo viejo. Entonces quiero poner un sistema nuevo, quiero hacer algo nuevo, pero manteniendo todo como lo hacía antes. Entonces al final no logras realmente sacar el provecho que le pudiste haber sacado bien y por eso seguramente es que se ven afectados estos números, ¿no? Y no le sacas el provecho que realmente le podría sacar. Traigo vicios desde el pasado y no quiero quitar mis vicios. Exacto. Sí, digamos que las personas operadoras deben tener esa flexibilidad mental para adaptarse a esta nueva... 100%, porque a veces quiero cambiar mi Toyota y me compro un Chevrolet, pero ahora convierto el Chevrolet en Toyota porque estoy acostumbrado a trabajar en Toyota. Entonces, ¿para qué te compraste un Chevrolet? Te voy a comprar un Toyota, ¿no? Exacto. Sí, ahora, fíjate, no sé si tú tendrás algunas cifras de qué posición podría estar ocupando Odoo dentro del mercado venezolano con respecto a sus competidores, ¿no? O sea, no sé si hay estadística acá sobre eso, ni si puedes manejar algo, o sea, por lo menos para tener una idea. A ver, en el mercado latinoamericano sí manejamos algunas datas que maneja Odoo, que no maneja Odoo, y la realidad es que Odoo ha venido siendo un fuerte contendor entre los grandes. Él ya está en una cuota de mercado entre el 30 y el 20%, ¿no? Sí. De implementaciones, sabiendo que tenemos por lo menos un Brasil que es mucho SAP, porque tiene unas industrias muy grandes y SAP, claro. Un Oracle se posicionaron muy fuerte ahí, ¿no? Pero ha venido creciendo en el mercado. Yo hoy diría, con el análisis que hemos hecho, que por lo menos en cuanto a implementaciones tenemos que estar alrededor, Odoo contra los otros, alrededor de un 30 o un 20% también. Okay. Porque la realidad es que SAP ha perdido demasiado mercado. Claro. Oracle ha perdido muchísimo mercado. Son software que por el tema regulatorio de las sanciones, sobre todo el tema de las sanciones, más que regulatorio, se tuvieron que quedar atrás y no pudieron renovar licencias, no pudieron dar más soporte acá. Se vio muy limitado lo que podían implementar acá y obviamente ha venido mermando bastante, ¿no? Eso, digamos, con la clase mundial.
Sí. Con las pequeñas la realidad es que va a ser mucho menor porque hay un Profit, un Saint, un A2, están minados por todos Ok. lados, ¿no? Seguramente Odoo representará menos del 10%. Ok. Pero ahí la intención de nosotros y lo bueno de Odoo es que se adapta bastante bien para una pequeña, mediana, gran empresa. En general, los clientes que nosotros buscamos manejar o con los que preferimos generar implementaciones son medianas y grandes empresas. Entonces, nuestra visión mucho va hacia grandes empresas que si bien no tenemos un mercado demasiado cubierto, yo creo que cada vez se están abriendo más a este tipo de software, aunque hay mucho desconocimiento todavía en el mercado y se piensa mucho que Odoo para pequeñas y medianas empresas nada más, ¿no? Yeah. Entonces ahí de alguna manera hay, así sea, rumores que generan un cierto desprestigio de cara a implementar. Claro. ¿Y cómo visualizas tú a Odoo en Venezuela, por lo menos en este año 2026? O sea, ¿qué perspectivas tienen ustedes? Bueno, para nosotros la perspectiva es increíble. La realidad es que desde la semana siguiente al 3 de enero, muchas llamadas, hay muchísimo interés en arrancar procesos de optimización, sabiendo justamente que para adaptarse, para ir rápido, un Odoo es bastante bueno. Y todavía no hay relajación de sanciones como para que entren los grandes. Sí. Sin embargo, sabemos que los grandes están pendientes de que se levanten las sanciones para entrar, así que va a entrar competencia fuerte por ahí también. Pero creo que vamos a tener un espacio en el que vamos a estar todavía, digamos, ganadores en esa competencia por el tema de las mismas sanciones, mientras que se relaja todo ese tema. Y adicional a eso hay demasiada presión porque las empresas se tienen que optimizar porque sí. Así es. El problema es que si ahorita todos ponemos un termómetro y seguro nos preguntamos aquí cómo sentimos la calle, probablemente todos coincidamos con que hay un optimismo importante, pero todavía no pasa nada. Exacto. Sí. Entonces, como que la conversación es sí, claro que sí, hay que hacerlo, hay que optimizar, viene competencia, tengo que ponerlo competitivo, todo lo demás, pero vamos a esperar. Eso es un poco el panorama que vemos. Tú sabes, Miguel, que, bueno, tú sabes que el corte de este espacio es tendente a lo financiero, a presentarle a la audiencia información de valor sobre la economía, sobre todo, ¿no? Desde ese punto de vista, en alguna oportunidad tuvimos otro invitado del área del sector agroindustrial que nos comentaba sobre el crecimiento del consumo. Ahora te hago la pregunta a ti, pero desde la perspectiva de implementador de sistema y de cara a Odoo, ¿qué has observado tú? Sí, bueno, nosotros, como decía al principio, una de las cosas que nos gusta bastante del trabajo es que sondeamos bastante el mercado, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, yo siempre digo, 2020 y 2021 fueron los años geniales con el flujo de caja. Había liquidez en la calle, la gente gastaba, había plata en los bolsillos, había cash, había dinero. A partir de 2022, 2023 empezó a caer esos niveles de flujo de caja en la calle, se empezó a sentir, incluso clientes nuestros que siempre se caracterizaban por tener fuerza, digamos, sí, flujo de caja de liquidez, empezaron a verse aporreados, a verse golpeados, y 2024, 2025 fue para nosotros, o sea, vimos y vivimos problemas de flujo de caja y de liquidez importantísimos, ¿no? Por eso que nosotros incluso hasta para poder ser competitivos empezamos a financiar proyectos, ¿no? No financiar, no había interés ni nada por ahí metido, sino era simplemente lo paquetizamos en cuotas. Sí, claro. Porque al final era lo que podía pagar el cliente, e incluso empresas que eran bastante fuertes, que son bastante fuertes, ¿no? La realidad es que para nosotros, por ahora, este inicio de año se ha mantenido en poca liquidez, quizás hasta menor que en el 2025, pero sí nuestra proyección es que pronto va a haber un repunte con esa liquidez, y para nosotros 2026, mitad de 2026, segunda mitad de 2026 va a ser un año completamente diferente a la primera mitad de 2026. Sí, eso es lo que se espera. Y otra cosa, desde el punto de vista de la infraestructura de servidores y de soporte en el país, o sea, estamos preparados para lo que se vislumbra pues a través de todos los medios económicos de lo que va a significar el boom del año 2027. Yo creo que no estamos preparados. Nosotros
como empresa nos hemos venido preparando mucho en capacitar a equipo, a tener equipo preparado, formado para atender todos los procesos o todos los temas de infraestructura, tanto física como en nube, en infraestructura híbrida, para lo que viene, porque sabemos que va a haber un repunte en renovación de infraestructura, tanto nube como hardware físico, y sobre todo porque también va a empezar a haber algo que no ocurría antes. Nosotros en Venezuela siempre se acostumbró a tener servidores en casa, sobre todo las grandes empresas, ¿no? Después de un tiempo para acá se ha venido procurando tener nube, pero ahorita va a venir algo también que probablemente genere una infraestructura híbrida, un poco en la nube, un poco en local, que va a estar atado también por las inteligencias artificiales. Porque primero hay un tema regulatorio en cuanto al tema de privacidad, de qué está aprendiendo esa inteligencia y dónde están mis datos que los pueda agarrar otra gente, que ahorita va a ser algo bastante importante que todo este tema de inteligencia artificial va a generar y ya está generando muchos temas de seguridad de la información por parte de las empresas, claro. En donde además yo también voy a tener servidores locales por cuidar mi data y sobre todo también por tener yo mis agentes que evalúen mi información in situ, ¿no? Y otros temas más de si tengo mi información en Estados Unidos, en algún punto Estados Unidos con todo este tema de inteligencia artificial, esa es data de ellos. Entonces los países van a empezar a buscar tener sus cosas en sus países, ¿no? Y hablando entonces de ese tema de los países, aquí faltan más generación de data centers, que justamente también para mí va a ser un punto importante también de negocios, pero van a poder haber más negocios que generen data centers, porque aquí al final tenemos alrededor de 2 proveedores importantes que dan almacenamiento, alojamiento, que tienen data centers para alquilar, que son los más grandes, habrán algunos más pequeños, pero que al final también muchas de estas cosas están obsoletas, o quizás se quedaron, no están en 2026, están quizás 2020 claro. O 2015, en términos de actualización, ¿no? Sí. De hardware. Entonces, para mí ahorita no estamos preparados. Para mí, primero todas las empresas necesitan migrar su infraestructura tecnológica a algo más actual. Las empresas grandes que uno ve en este país, muchas están desactualizadas. Hay muchas de las mismas empresas del gobierno que tienen software que están muy desactualizados y tienen que migrar. Y eso va a requerir que también infraestructura física se tenga que actualizar. No va a haber para mí tantos servidores o tantos proveedores de servicio de este estilo de infraestructura como para poder abordar toda esta cantidad de clientes. Y es algo que para mí hay un mercado ahí que cualquiera que quiera hacer negocio ahí creo que le va a salir bien, pero bueno, va a necesitar invertir una buena plata para suplir la necesidad que va a haber, ¿no? Va a ser un poco bastante parecido a todo el tema de electricidad en este momento, que hay una obsolescencia importante y hay que renovar un montón de cosas. Y eso al principio lo que necesita es caja. Pues. Exacto. Fíjate, ¿sabes? Otro tema, Miguel, que se presenta nosotros como auditores en las diferentes compañías que atendemos, que usan distintos ERP en el tiempo, siempre hay la solicitud de personal que conozca de la herramienta. O sea, más allá, por ejemplo, colocando el ejemplo de Odoo, que es el prestador de la herramienta y que va a hacer todo lo que es el trabajo de orientación al cliente, se necesita gente interna también en los clientes o en las empresas para poder también manejar estos sistemas. ¿Ustedes tienen algún tipo de programas de inducción, algo relacionado con educación a los efectos de estas personas que puedan de repente estar interesadas en conocer sobre el manejo de Odoo? Sí, 100%. Una de las cosas que creo que nos beneficia de ser de los partners más antiguos en el país, la realidad es que cuando nosotros arrancamos éramos 4 partners apenas en el país, de los cuales uno se fue al poco tiempo y después aparecieron todos los partners y se pasó de océano azul a océano súper rojo. Ahorita somos más de 150 partners en Venezuela, que competimos todos los días. Pero la realidad es que Odoo sigue siendo, y quizás también a esto estoy seguro que hay un cierto desprestigio por un lado de Odoo. Hay una parte muy buena, pero hay otra parte también muy mala, que se debe a que ha habido mucho ensayo y error, ¿no? Comenzando por las mismas localizaciones. Incluso nosotros mismos comenzamos haciendo una localización venezolana a partir de 2020 y eso nos dimos golpe, y además entonces después salió el IGTF, después entonces se empezó a dolarizar todo, entonces teníamos que tener multimoneda, teníamos que tener IGTF, teníamos que tener
todo perfecto. Y eso ameritó mucho ensayo y error, que al final fue inversión y quema plata. Sí. Pero Bueno, en este caso todos los proveedores de sistemas tuvieron esa situación. A todos les tocó hubo, igual. hubo muchos que ensayaron demasiado con clientes y los clientes pagaron los platos rojos. Pero bueno, eso nos demuestra, o sea, principalmente en función a eso, nos demuestra que Odoo es un sistema que sigue siendo muy, muy joven aquí en Venezuela, ¿no? La realidad es que somos pocos los partners que yo puedo decir hoy que tenemos una muy buena experiencia, y sobre todo las experiencias que hemos vivido con empresas grandes, con empresas complejas, con empresas que realmente te han puesto a prueba en llevar a cabo procesos complejos en un Odoo para realmente sacarle el provecho. Somos pocos, ¿no? Y hace que hoy el capital humano que esté formado o bien formado en Odoo sea relativamente poco, ¿no? Sí. Pero lo que hemos venido haciendo justamente como parte de nuestras mismas implementaciones, para también quitarnos un poco la necesidad que el cliente tiene que tener sobre nosotros 100% de un soporte y está pagando y estar gastando en soporte tanto por tener personal no tan calificado, es que parte de nuestras implementaciones en un principio incluyen lo que nosotros llamamos los centros de competencia, que es básicamente certificar a los usuarios de Odoo. Es como una escuelita, pues. Es como una escuelita donde se... Que bueno, normalmente lo ideal es que sean personas que vayan a estar dedicados a hacer soporte in-house en las empresas, pero a veces es un poco un mix de el mismo que opera, es el mismo que es el soporte, sí. Pero la idea principal es en primera instancia hacer un primer nivel de soporte que al final pierdan la dependencia que tengan de nosotros. Exacto. Que tengan una cierta independencia, y luego que también se formen, porque hay mucho que se le puede sacar a Odoo, y muchas empresas que hoy tienen Odoo para mí lo subutilizan. Entonces podemos hablar de empresas que utilizan el 20% de lo que pueden utilizar con Odoo, y eso da lástima, porque al final como el Excel, pues. Como el Excel, que no se va a terminar la era del Excel y todavía no se usó en un 100%. Y luego tenemos otro tipo de ya más de procesos de capacitación adicional, que son muy a la medida, son muy hoy in-house, o sea, vamos a las empresas de los clientes que hacemos, y hay algunas iniciativas que todavía hoy no tenemos, pero que sí vemos que son necesarias, de hacer más capacitaciones, más tipo como cursos de Odoo, sí, ¿no? Sí, abiertos. Exactamente, cursos abiertos de Odoo, incluso dar webinars, incluso una de las cosas que nos parece interesantísimo es que puedan ver, porque como digo, pocas empresas en Venezuela de Odoo, pocos distribuidores se han dado tombos con procesos y situaciones complejas de empresas en Venezuela, ¿no? Sí. Por ejemplo, manejar un nivel de transaccionalidad importante para una cadena de farmacias que está en todo el país o de supermercados que está en todo el país, manejar eso no lo maneja Odoo de la caja, ¿no? Tú tienes que hacer una cierta cantidad de cosas y tienes que buscar diseñar eso de una manera en que el Odoo no explote, pues, para temas de transaccionalidad alta, ¿no? Al igual que procesos productivos complejos, no todos han manejado procesos productivos que incluyan una gran complejidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, en términos nosotros hemos ensayado términos de crianzas de pollo, genética, entonces, bueno, ¿cómo armas en el Odoo un proceso de 28 días de crecimiento del pollo, donde todos los días estoy entregándole una cantidad de alimentos y eso lo voy costeando, etc.? Eso no mucha gente se ha dado tombos con eso. Entonces, para nosotros hoy es interesante poder formar, porque la realidad es que en nuestro protagonismo de Odoo en Venezuela, para nosotros es una responsabilidad de que el nombre de Odoo esté en alto, porque al final, implementación mala de Odoo en la calle nos perjudica todo lo que estamos llevando la marca de Odoo por ahí. Eso es correcto. Mira, bueno, Miguel, tú sabes que ya estamos llegando al espacio final de este episodio de hoy, y una de las cosas que digamos, los fanáticos, si se le puede admitir el término de cápsula financiera, les gusta, es justamente conocer a ese personaje que nosotros entrevistamos, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos contara, por ejemplo, quién fue Miguel Medina de niño. O sea, ¿qué hacía ese niño Miguel Medina, que hoy en día es un alto implementador de sistemas Odoo en Venezuela? ¿Qué lo movía en esa época? Bueno, si hablamos de yo chamo, yo siempre me he considerado una persona que digamos,
integral, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo era de los que siempre era pana de todo el mundo en el colegio, pero siempre he sido un gallo. O sea, yo siempre digo que siempre he sido un gallo. A mí me gusta estudiar, a mí me gusta aprender, a mí me gusta estudiar filosofía, a mí me gusta estudiar matemáticas, me encantaban las tres Marías en el colegio, tal. Siempre fui una persona de buenas calificaciones, pero a la vez era de los que me encantaba echar vaina. O sea, me encantaba estar jugando fútbol, si de repente eran las travesuras, siempre fueron travesuras sanas, ¿no? Pero ese tipo de cosas a mí siempre me gustó bastante. Me encantaban los videojuegos también, que lo hablábamos hace rato. Creo que siempre ha habido como una buena, un buen balance en las cosas que me gustan. Sí, toda la parte física, deporte, tal, me encanta. La disciplina, me encanta. Yo soy muy competitivo, soy sumamente competitivo, aunque soy una persona relajada, aunque de niño era súper peleón. A mí todo el mundo me dice, tú eres tranquilo. Porque realmente hoy en día mi temple es muy de tranquilidad, de escuchar, pero yo era fosforito. O sea, tú eres de los que terminaba el videojuego, ¿sabes? ¿No? O sea, no lo dejaba, No. te retaba. Pues. Juro, sí. Siempre he sido muy. Mira, muy Miguel, y competitivo. no sé qué tanto conoces el país, qué tanto conoces Venezuela. Lo conozco menos de lo que me gustaría. La realidad es que conozco mucho la costa porque amo las playas. Amo las playas de este país, sobre todo me encanta, bueno, las de Occidente, todo lo que es Chichirivichi, pero Morrocoy. Amo Morrocoy, si puedo irme para allá todo el tiempo, intento siempre ir. Todo lo que es litoral central me gusta, me encanta. Choroní, como era la costa, todas estas de Cata, todo eso son un espectáculo. Son diferentes, pero son un espectáculo igual. La Guaira creo que es el que relativamente menos me gusta, pero está al lado. Exacto, está más práctico. Y bueno, no hablemos de los archipiélagos, las islas que están cerca por acá. Los Roques es espectacular. Y la verdad es que tengo un conflicto, porque siempre digo que no puede ser demasiado económico porque se pierde lo virgen y lo bonito. Sí. Pero efectivamente siempre hace que sea más complejo y no es cualquier cosa de un momento para otro. Sí. Y bueno, he conocido hacia Oriente. Mi último viaje el día de mi cumpleaños el año pasado que no conocía fue en Canaima. Me amanecí el día de mi cumpleaños en el Saltón, frente al Saltón, tomando un café. Oye, qué lujo, ¿eh? Una cosa demasiado espectacular. Yo soy de playa y me encanta la playa y siempre voy a encantar la playa, pero me encanta también en general la naturaleza, ¿no? Y yo digo, Canaima es una cosa que es distinta absolutamente a todo. O sea, es un tema energético, espiritual, no sé cómo llamarlo. Sí. Pero es una cosa que... Sí, sin duda hay una energía especial ahí, no hay duda alguna. Es algo especial que yo creo que todo el mundo tiene que ir e iría como 200 veces, ¿no? Y siempre digo que cuando sea viejo voy a tener una cabañita en la montaña. Voy a... Como el de Op. Sí. Una cabañita en la montaña, armo mi fogata, mi broma, yo cazo mi comida. Me encanta, soy bastante... Ese tema sí, como de guerrear, ¿no? El camping, el campo, sí, eso ¿verdad? me encanta. Oye, me parece que me conecta muchísimo la... Estupendo, Miguel. Excelente. Gracias por compartir, digamos, esa área íntima tuya con nosotros. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de Cápsulas Financieras. Miguel, muy agradecido que compartas con nosotros. Miguel, gracias, de verdad que me ha parecido bien interesante todo lo que hemos conversado hoy. Y bueno, hasta el próximo programa. Síganos por Cápsulas Financieras, por YouTube. Bueno, eso es todo. Eso es todo, amigos. Gracias. Cápsulas Financieras, presentado por Alliot Global Venezuela.